Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes profesora. Mi nombre es Clara Gali, soy de Tres Lomas, de la provincia de Buenos Aires, curso en la UG de Pellegrini y bueno, estoy cursando el segundo año del profesorado de Historia. Esta es la materia Americana 1 y en esta ocasión nos convoca un nuevo foro, ¿sí?, donde vamos a trabajar fundamentalmente cómo la Ilustración, este movimiento de la Ilustración, influyó con las reformas borbónicas en América, ¿sí? Para poder entender cómo influye la Ilustración en las reformas borbónicas, en las colonias de América, primero me gustaría brevemente explicar a qué nos referimos cuando nos referimos a la Ilustración, que sobre todo lo trabajamos en la materia de historia moderna, ¿sí? Para contextualizarnos, primero hay que contextualizarlo que la Ilustración fue un movimiento cultural, político, intelectual, que se empieza a germinar, que empieza a emerger a finales del siglo XVII, pero se va a consolidar en el siglo XVIII. Este movimiento científico, intelectual, político, cultural, que tuvo influencia en todos los ámbitos de la vida de aquel momento, de aquella Europa y de aquella América del siglo XVIII, este movimiento también algunos historiadores lo denominan iluminismo, el siglo de las luces, por esta cuestión de venir a iluminar, ¿sí?, aquellos años oscuros de la etapa medieval, donde todo era explicado desde la religión. Los iluministas o la Ilustración van a romper con ese paradigma más teológico, más de las explicaciones divinas y religiosas, y van a considerar a la razón como fuente de progreso. Estos intelectuales estaban imbuidos, por supuesto, estaban influenciados por la revolución científica de aquel entonces, de Bacon, de las leyes de Newton, ¿sí? Uno de los representantes más importantes de la Ilustración fueron, bueno, las ideas de Montesquieu, Rousseau, Voltaire, entre otros, ¿sí? Diderot con la enciclopedia, donde van a difundir estas ideas de la iluminación. Ahora, una vez entendido que la Ilustración va a centrarse en la razón, también es importante entender cómo este movimiento, ¿sí?, viene a cuestionar fundamentalmente a las monarquías absolutas que estaban gobernando, por supuesto, la Europa de aquel siglo XVII y siglo XVIII, ¿sí? Estas monarquías absolutas, donde se concentraba el poder solo en el monarca, ¿sí? Tenemos el ejemplo claro de Luis XIV con el Estado soy yo, sí, lo digo como un ejemplo de monarquías absolutas. Este movimiento de intelectuales van a empezar a hacerle una fuerte crítica, ¿sí?, al antiguo régimen, ¿sí?, sobre todo a la sociedad estamental, a la sociedad de privilegios, a la concentración del poder en el monarca, y que ese poder venía de un poder divino. Este movimiento intelectual, que está basado en la razón, que defiende la propiedad privada, la tolerancia de religión, los derechos naturales, los derechos individuales, ¿sí?, la igualdad, va a entrar en puja con este antiguo régimen y con estas monarquías absolutas, ¿sí? Por lo tanto, las monarquías absolutas del siglo XVIII fundamentalmente van a repensar y van a tomar estas ideas de la Ilustración para su propio beneficio. Si bien no van a tener un cambio abrupto y total, ¿sí?, pero van a tomar las ideas de la razón para reorganizar y hacer reformas, pero a su vez va a seguir existiendo este despotismo y este poder concentrado. A esta cuestión se la denominó despotismo ilustrado, ¿sí?, donde hay una frase que nos ilustra al despotismo ilustrado, que es el gobierno para el pueblo pero sin el pueblo. O sea, ¿qué quiere decir? Gobernamos y somos benefactores, decían los monarcas de aquel entonces, con el pueblo, ¿sí?, pero siempre y cuando concentremos el poder absoluto siga estando concentrado en las manos del monarca.
Bueno, ¿cómo influye este movimiento que yo traté brevemente de poder explicarlo en las reformas borbónicas? Estamos planteando que España también, por supuesto, estaba gobernada por una monarquía absoluta. En un primer entonces vamos a partir que los Borbones van a empezar su dinastía, dejan los Habsburgo, aparecen los Borbones, primero con Felipe V, para luego pasar a Carlos III, que va a ser el que más va a impulsar y profundizar las reformas borbónicas. España venía de una decadencia absoluta, porque venía de guerras, ¿sí? No se había industrializado como Inglaterra, y aquí en las colonias americanas las élites criollas fundamentalmente habían tomado muchísimo poder y venían en una decadencia, en una crisis del orden colonial. Estas reformas borbónicas, que después veremos que llegaron tarde, lo que van a plantear, influenciadas fundamentalmente por estas ideas de la Ilustración, van a plantear reformas para poder concentrar aún más su poder y controlar los territorios en América. ¿Sí? Se estaba dando en América mucha corrupción de sus funcionarios, ¿sí? El territorio era muy grande para controlarlo, se necesitaba un ejército permanente, un ejército controlado, se necesitaba realmente poder recaudar mayor dinero para la corona. Por lo tanto, estas ideas de la Ilustración van a influenciar a las reformas borbónicas en América, fundamentalmente. Cuando hablamos de reformas borbónicas, fueron reformas en lo político, ¿sí? En esta cuestión de poder administrar, por ejemplo, mejor el territorio tan vasto y tan grande que era acá en América. Se crean dos nuevos virreinatos, el virreinato de la Nueva Granada y el virreinato del Río de la Plata, ¿sí? Se reforma la Iglesia. ¿Por qué? Estamos pensando que las ideas de la Ilustración estaban planteando, ¿sí?, esta ideología de secularizar el pensamiento. Por lo tanto, los monarcas lo que van a querer es que la Iglesia no tenga tanto poder, que el poder esté en manos del monarca. Una de las grandes reformas de los Borbones fue la expulsión, por ejemplo, de los jesuitas. ¿Por qué? Porque los jesuitas estaban teniendo muchísimo poder, casi aún más que la corona, acá en los territorios americanos, ¿sí? Entonces, las reformas borbónicas las podemos decir que fueron políticas, el establecimiento de intendencias, la formación de un ejército, las reformas de la Iglesia, la expulsión de los jesuitas. Por supuesto que también había que recaudar y España necesitaba dinero, por lo tanto hubo reformas económicas, ¿sí? La más importante, yo acá hice un breve esquema, pero la más importante fue ya en el siglo XVIII, a mitad del siglo XVIII, la instauración del libre comercio. Por lo tanto, ahí Buenos Aires, como capital del Virreinato del Río de la Plata y del puerto de Buenos Aires, va a ser un lugar importantísimo y, bueno, va a tener mucha importancia a partir del siglo XVIII, XIX y, bueno, en adelante. En cuanto a las reformas sociales, hablamos de desestabilización económica y social de los pueblos indios, o va a haber levantamientos, ¿sí?, de los pueblos originarios en contra por ejemplo, de la expulsión de los jesuitas y de tributar cada vez más, ¿sí? Y una de las consecuencias más importantes de las reformas borbónicas fue este descontento que empezaron a tener las élites criollas, donde se le quita poder. En la reforma, los Borbones lo que van a impulsar es que todos los cargos van a estar en manos de los peninsulares y ya no de los criollos. Por lo tanto, el descontento de los criollos, que después va a ser germen de la emancipación, finales del siglo XVIII, comienzan con las reformas borbónicas.
¿sí? Y bueno, por supuesto que también las reformas borbónicas fueron también culturales, con el tema con el control de la educación, que pasaba a ser manos del Estado, no de manos de la Iglesia. Se van a crear academias, universidades, colegios, etc. Ahora, todas estas reformas borbónicas, por supuesto que afectaron al virrey, que empieza a perder poder, ¿sí? A los criollos, como dijimos recién, y a los peninsulares residentes. Entonces, acá para sintetizar, podemos ver, ¿sí?, cómo la Ilustración, este movimiento que se dio allí en Europa a comienzos del siglo XVII, para luego fortalecerse en el siglo XVIII, cómo estas ideas, ¿sí?, donde se seculariza el pensamiento, donde se defiende la igualdad, donde se empiezan a hacer duras críticas a las monarquías absolutas, ¿sí?, son tomadas, ¿sí?, por los estados, ¿sí?, en este caso por España, fundamentalmente con Carlos III de la dinastía de los Borbones, ¿sí?, para centralizar aún más el poder, ¿sí?, y poder organizar administrativamente mejor no solo España, sino los territorios en América. Bueno, espero que brevemente se haya podido entender lo que quise explicar. Les mando un saludo a todos, nos estamos viendo.